¿Qué significa realmente ser parte de la experiencia del consumidor? Cuando la marca logra ser parte de la vivencia que tiene el consumidor, vas a ser mucho más recordado. Si la gente no te siente en el asfalto cuando estás corriendo o en el choque de vasos después de un partido, eres un post más de Instagram buscando atencionalidad. ¿Estamos creando marcas que la gente de verdad extrañaría si llegaran a desaparecer? ¿O somos ese anuncio fastidioso que nadie quiere ver? El marketing de vitrina ya murió. En el 2026, la verdadera pelea no es por aparecer en todos lados, sino por no ser ignorado. Yo creo que depende de la marca, depende de a qué público vas a llegar. Hoy nos sentamos a conversar con alguien que realmente sabe y entiende lo que es sudar una marca. Kemen Bilbao, gerente de mercadeo de cervezas y bebidas alcohólicas de Empresas Polar. Si tu marca solo se dedica a verse bonita en una pantalla, estás perdiendo el tiempo. Yo creo que nosotros en el manejo de las marcas y relaciones con bebidas alcohólicas tenemos como que una relación directa a lo que pasa en la evolución del marketing en general. Porque yo creo que el consumidor, como sabemos, para cualquier categoría es un consumidor que desde hace muchos años, toda la vida, ha ido evolucionando. Lo mismo ha pasado con el marketing y lo mismo ha pasado con la relación de las marcas de bebidas alcohólicas en el marketing. Porque nosotros podemos irnos atrás, no sé, en la década de los 70s, 80s. Yo sí creo que la participación o la presencia de las marcas de bebidas alcohólicas en el deporte era prácticamente tener visibilidad. Entonces era a nivel de patrocinio, a nivel de visibilidad que se lograba tener algún tipo de contacto con el consumidor en el deporte, sobre todo en medios. Ha habido siempre, toda la vida había una restricción. Entonces tú lograbas de alguna manera poner tu marca al alcance del consumidor a través de patrocinio, a través de visibilidad en estadios, en uniformes. Y bueno, eso es algo que ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando. Esa era una parte como que una etapa de visibilidad, así tal cual. Después vino una etapa como de transición, en donde se vio inclusive a nivel mundial cómo empezó el involucramiento de atletas, estrellas del deporte ligadas a marcas de bebidas alcohólicas. Obviamente no en la práctica del deporte en sí, sino como imagen que lograba algún tipo de conexión con algún consumidor que practicaba el deporte o se identificaba con el deporte a través del talento que se usaba. Y yo creo que después entramos en una transición bastante más relevante, que es ya los estilos de vida o la modernidad en la participación de las marcas en el deporte. Y ahí caemos, desde mi punto de vista, en todo lo que tiene que ver con las experiencias. Yo creo que las marcas tienen una evolución y ya más que ser parte de lo que puede ser simplemente una visibilidad o estar presentes en el momento de la práctica del deporte, pasan a formar parte de la experiencia que tiene el consumidor con el deporte o el practicante del deporte. Yo creo que ahí es donde ha habido la gran oportunidad, es ser parte o estar en la experiencia que se vive en la práctica del deporte y no en el deporte en sí. Eso más o menos creo que puede ser una guía de lo que ha sido la evolución y en qué momento nos encontramos. Entonces tú te encuentras con marcas que tienen un nivel una capacidad de formar parte, de estar en la experiencia, que hace que inclusive que gente que no es asiduo al consumo de bebidas alcohólicas tenga su espacio. O sea, las marcas logran tener ese espacio en ese consumidor, porque logra ser parte de a lo mejor de una recompensa después de hacer la práctica del deporte. Tú lo ves como dijiste tú, en el tema del maratón. Entonces, bueno, ahí tú que estás a punto de hacer tu primer maratón, yo tengo un poco más de experiencia en el tema de maratones, como tú dices. Un poco más, dice él. Pero tú ves la importancia que tiene la presencia de la marca, de alguna marca de bebida alcohólica en la práctica del deporte, en la experiencia. Y lo hace que seas parte de la experiencia del deporte sin necesidad de que la persona sea, ¿sabes? De estar presente en el deporte en sí. Entonces, eso yo creo que lo hace bastante interesante y lo haces como puede ser parte de ese estilo de vida que tiene ese consumidor y logras pertenecer o estar en esa ocasión inclusive. Vamos acabamos de hacer como un contexto que me pareció súper interesante el recorrido que planteas hasta llegar a ese punto donde vives. Yo te escuchaba hablar y hablaba de la persona que normalmente refería al espacio post-deporte para un momento de gratificación y consumo. Pero voy a tal vez volverme un poco más arriba abstracto en la idea de
pensar que estamos en un momento donde ha habido 10 años de una transformación en el marketing muy profunda por la llegada de la tecnología y de las redes sociales y de la interacción que movió todo lo que nosotros conocíamos. Probablemente los tres que estamos acá en este podcast tenemos mucho más tiempo de lo que las redes sociales tienen, por lo cual podemos referenciar a lo cómo era el pasado de la comunicación. Y esa transformación nos sucede trabajando. Entonces, obviamente, nosotros tenemos visuales que respondían a cómo se hacía publicidad o marketing en la forma tradicional, donde la interacción era relevante, pero nos llegó esta masa gigante en los últimos 10 años y en los últimos 2, todavía yo diría que más todavía, de lo que tiene que ver con las redes sociales, con la interacción con los consumidores, la dejada del consumidor en los medios masivos, la fragmentación de los consumidores, nos transforma en la visual de marketing. En la cabeza de Kemen, ¿cómo es el marketing en el 2026? Bueno, yo creo que acabas de dar en un punto de lo que es súper importante. Yo creo que el marketing en el 2026 con la llegada, bueno, no con la llegada, porque Sí. uno habla ya de llegada de inteligencia artificial y eso llegó hace rato. Exactamente. Y yo creo que ahí está uno de los grandes retos. El cómo diferenciarnos dentro de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Cómo pasar de lo general, que puede en un momento dado ser la inteligencia artificial, que te puede generar muchísimo contenido o muchísima información muy valiosa, pero yo creo que va a llegar un momento que ahí es donde tú tienes que empezar también a lo que pasó en un momento dado, a cómo fragmentas eso, cómo personalizas eso y cómo te vuelves diferenciador con la utilización de la inteligencia artificial. Yo creo que este año va a ser clave para mí en eso, como uno de los grandes retos que puede tener el marketing con todo este tema tecnológico. Yo creo que también tú mencionabas el tema de lo que puede estar pasando en los medios masivos, los medios tradicionales. Yo creo que eso todavía tiene espacio dependiendo a qué grupo le estás hablando. Okay. Porque si tú te vas por lo menos a los millennials, no sé, 35, 45 años, o dependiendo, exacto, Está bien. Aquí donde estamos. Pues. Ajá, sí. El grupo perfecto. Puede haber algunas categorías de productos donde todavía ese puede ser el medio más eficiente y más atractivo por el consumo que tú puedas tener de medios de comunicación. Pero si te vas al grueso, sí está migrando muchísimo más a un tema digital. Pero muy fragmentado. Sí, muy fragmentado. Pero entonces ahí es donde podemos caer también en cómo te vas a diferenciar, cómo vas a ser tú muchísimo más eficiente para lograr, con toda esa información que puedes tener de la inteligencia artificial y otros medios, cómo logras tú ser bastante más eficiente y cómo logras diferenciarte para ser relevante en la gran cantidad de consumidores que tienes con una diferencia aunque sea pequeña. Entonces ahí la personalización yo creo que va a ser clave en cómo tú logras llegar con una información, con un mensaje que capte la atención, porque para mí ese es otro gran reto que tiene el marketing ahorita. ¿Cómo logras captar tú la atención con la diversidad de medios, de información y el alcance que tiene cualquier persona de estar de tener a la mano cualquier tipo de información? Claro. Yo creo que ese es otro de los grandes retos. ¿Cómo logras tú esa atención? Y después tienes que llegar obviamente con un mensaje que realmente conecte. Claro, y ahí es complejo. Y ahí de alguna manera también lo vinculo con el segmento anterior, porque ahí ya vas a tener que tener algún tipo de experiencia, de ofrecer algún tipo de experiencia. Porque el otro, de alguna manera, va a llegar un momento que todo va a estar como bastante genérico. O sea, ahí es donde tienes que lograr la diferenciación. Y no solo en contenido que consumes, sino también en la experiencia que te hace vivir la marca. Porque eso yo creo que va a ser otro punto de diferenciación en esta perspectiva o en este reto que puede tener el marketing este año y obviamente los que vienen. Nosotros, no sé si recuerdas, cuando Vacílate Esto cambió de nombre y estábamos empezando el proyecto, esta nueva etapa del podcast, en uno de los episodios empezamos a hablar del tema de la influencia. Y dibujamos en su momento una pirámide, según Vacílate Esto, según el debate que nosotros tuvimos, una pirámide de la influencia. Y la cúspide de esa pirámide para nosotros era aquellas marcas, llámense marcas de consumo masivo, marcas personales, aquellas marcas que la gente realmente lo que buscaba es que yo necesito esta marca en mi vida porque realmente representa el estilo de vida que yo decidí llevar. Tanto poder inclusive puede llegar a tener esa marca que yo quiero tener ese estilo de vida y por eso introduzco la marca en mis hábitos normales, en mis hábitos de consumo.
Y cuando tú piensas hoy en día, yo te escuchaba hace rato hablar del tema de la pertenencia, de que, bueno, yo puedo terminar de correr un maratón o ver un juego de fútbol y la gratificación, yo se la atribuyo emocionalmente a una bebida X, Y, Z, esa conexión y esa pertenencia, lograr esa pertenencia y esa inclusión, esa decisión que es muy consciente, esa decisión de incluir a una marca en mi vida porque se parece a mí. Cuando tú dices, es que esa marca se parece a mí, es que esa marca realmente me representa en lo que yo hago, es un reto muy duro. Porque tú acabas de decir ahorita algo que nosotros por mucho tiempo convivimos con esa idea, pero creo que se ha complicado más. Porque no se trata solamente de llamar la atención, cómo yo capto la atención de alguien. El problema no es ese, el problema es cómo la retengo. O sea, porque yo puedo captar la atención de algo contigo en un mensaje, pero luego para yo profundizar emocionalmente contigo, para que tú me quieras incluir en tus diferentes rituales, en tu estilo de vida, requiere que no me veas 3 segundos hoy, 3 segundos mañana, 3 segundos pasado, sino que realmente generes un vínculo emocional conmigo. Y yo creo que ahí hay un reto muy, muy importante. Tanto así que en estos días, cuando lo llevamos a plataformas, cuando hablamos de la relación que tiene un creador de contenido en TikTok, en Instagram, es muy diferente a la relación que tiene un creador de contenido en una plataforma como YouTube. Tú dices, bueno, ¿pero por qué? Y la lógica, tú dices, claro, es que cuando yo veo un contenido en YouTube, y lo decía también en estos días en una entrevista a MrBeast, que él decía, es que si yo tengo que matar una de las 3 plataformas y me tengo que quedar con una, yo me quedo con YouTube, decía él. Porque en YouTube me consumen 25 minutos. En cambio, en el video que me ven en TikTok, me consumen 30 segundos. Y tú estás scrolleando y durante una hora que estás scrolleando, viste 60 videos de 30 segundos. En YouTube, viste 2 de 25. Entonces, la relación emocional que se crea es diferente. Entonces, con tanta fragmentación, con este problema de atencionalidad, yo sí creo que como seres humanos, todos, el tema de la atencionalidad ha cambiado dramáticamente. Esta semana fue mucha noticia. Estos actores, Ben Affleck y Matt Damon, hablando en muchos podcasts de cómo la película que acaban de estrenar en Netflix, en el podcast de Joe Rogan, básicamente. ellos hablaron cómo esta película que acaban de escribir para Netflix cumplía exactamente con la necesidad que ellos ya sabían que las personas que van a ver la película están pegados al teléfono. Entonces, la trama está escrita para que tú tenías que explicar de qué iba la película 4 o 5 veces. Y cuando tú ves la película te das cuenta de eso. Es decir, la narrativa, la manera en que yo genero este vínculo emocional que es extremadamente poderoso para cualquier marca, es complejo llevarlo a cabo hoy en día. Y yo creo que no hay un solo medio que construya esa relación. Bueno, tocas decir algo, yo creo que muy importante cuando dijiste que ellos ya sabían que el consumidor iba a tener esa realidad o ese comportamiento. Yo creo que ahí está clave, el saber. Yo creo que, la base, y obviamente no estamos descubriendo el agua tibia, es el conocimiento que tú puedas tener del consumidor. Y hoy, como también comentamos antes, el tema de la atención va a ser más. ¿Cómo logras esa atención? Entonces, yo pienso que hay una diversidad, hay el tema del desarrollo de estilos de vida y los trends que hay. Entonces ahí también te puedes ir por generaciones y podemos caer en el estilo de vida saludable, por ejemplo. Eso es un trend durísimo, sí, por lo menos en la generación Z, que lo veíamos con la curiosidad, con el tema volviéndome a ligar con el tema de las bebidas alcohólicas, la disminución de consumo ahí. Sí. Entonces, ¿cómo haces? Entonces, tú ves marcas que parecía imposible que evolucionaran o que pasaran a atender unas necesidades de un consumidor objetivo tan diferentes a las que ellas tenían en su posicionamiento inicial o como surgieron, las ves migrando a atender unas necesidades que hace que tú tengas que también evolucionar como evoluciona el consumidor. Entonces tú te das cuenta y has visto marcas muy relevantes en donde atendían a un consumidor con unas necesidades X, con unos posicionamientos demasiado claros, contundentes, y han tenido algún tipo de migración para poder atender esa necesidad o esos nuevos estilos de vida. Obviamente, como en todo negocio o en todo manejo, hay consumidores que no vas a recuperar, hay consumidores que no vas a atender, pero sí tienes que lograr que las tendencias que está teniendo, los cambios que están teniendo, que cada vez son más radicales o son más diversos, puedan ser atendidos por una marca que quiere seguir perteneciendo
a ese negocio o a esa industria. Y obviamente, al final del día, vas a tener que buscar algo que sea negocio, que sea rentable, y eso también te implica una serie de variables que no necesariamente están tan atadas a los que en el pasado podías tener. O sea, es que yo tengo como una contradicción en mi cabeza que la quiero rebotar con ustedes. Porque trabajamos en el mundo del consumo masivo. En el consumo masivo, cuando yo creo que estamos trabajando en nichos, inclusive a veces, por muy complejos que sean los nichos, es mucho más certero la capacidad de comunicación que nosotros podemos hacer. Y que me nace un rato hablar de la personalización, y la personalización ayuda a eso. Es decir, si tú estuvieras trabajando en una campaña para Rolex, tú vas a perfilar muy bien quién es ese consumidor, vas a poder encontrar muy bien cuáles son sus espacios y vas a poder ser masivo en ese nicho de una forma más sencilla. Si tú estás hablando de un producto de consumo masivo, como son los que nos toca trabajar, el nicho son 20 millones de venezolanos. Sí. Entonces es muy grande, donde hay mucha diversidad entre las edades y los intereses. En el contexto de la comunicación que veníamos del pasado, tú con 2 canales de televisión, con 2 emisoras de radio y con 2 periódicos, llegabas al 100% de esa población. Entonces el alcance masivo, que como tú eres una marca de consumo masivo, lo tenías garantizado. En la situación actual, donde la fragmentación de medios y de atencionalidad está tan fragmentada, yo me atrevería a sentenciar la muerte de la masividad. Esa idea de tener campañas masivas se ha vuelto un imposible. Y eso es como mi statement. Pero inmediatamente me contradigo a mí mismo en la cabeza y digo, pero de verdad sucede algo y todo el mundo se enteró, aunque no está en los medios masivos. Entonces no logro entender. Claro, pero realmente todo el mundo se enteró. Bueno, el mundo de la notoriedad y sobre todo los sucesos noticiosos que no están en los medios masivos, todo el mundo se entera. No quiero referenciar a ninguno. Los noticias. Sí, no quiero referenciar a ninguno para poder... No, pero hay varios. Hay varios. Sí. Hay varios. Entonces, a donde quiero apuntar es que, si bien es cierto, mi cabeza estructuralmente entrenada para marketing dice los medios masivos ya no existen, sino la sumatoria de los medios son los que pueden construir masividad, pero luego hay mensajes que... De pronto hay un mensaje viral que todo el mundo entendió. Hay un mensaje viral que todo el mundo reconoce. Hay una cierta masividad en esta fragmentación de medios. Entonces, ¿murió la masividad? No estoy seguro. Yo creo que depende de varios factores. Yo tengo exactamente, John, a veces el mismo tipo de pensamiento. Y bueno, y de verdad que nosotros en muchísimas conversaciones que hemos tenido, sí, nosotros 3 de trabajo, hemos debatido muchísimo ese tema. Yo creo que depende de la marca, depende de a qué público vas a llegar. Yo creo que puede haber público donde esté más dado al consumo de medios más masivos y otros no. Si tú me preguntas, no, pero tienes que definir, tienes que concretar. Yo también me inclinaría a que los medios masivos tradicionales tenderían a perder muchísima relevancia versus lo que tú dices, que suele pasar con los medios, donde pasa algún evento o noticia muy importante y sin estar en ningún medio masivo, todo el mundo se entera. Bueno, ahí es donde te das cuenta que el acceso a la información y la digitalización pasa a ser un factor fundamental. Entonces, ahí es donde yo pienso que debería estar la base de tu comunicación y pasa a ser tu nueva masividad, porque tú lo puedes validar tal cual lo has dicho tú. Tú eres capaz, una marca puede ser capaz a través de estos medios no masivos, tradicionales, de tener un alcance, una llegada a muchísimo más gente, sí, que lo puedes hacer en un medio tradicional. Porque también puedes ser más eficiente y puedes tener diferentes tipos de iniciativas en donde todos estos medios digitales, dependiendo la iniciativa o la estrategia que tú tengas, en cada uno de ellos te hace de una manera ser bastante más eficiente. Y también, si tú tienes, la marca puede dar diferentes mensajes, no solo, por ejemplo, en una pieza comunicacional que te va a costar un montón difundir a través de un medio masivo, las puedes fragmentar también. Tú puedes fragmentar el contenido que tú quieres en el mensaje de tu marca para ver qué es relevante de todo el contenido, en qué plataforma, sí, y qué es relevante para cada consumidor. Entonces puede ser muchísimo más eficiente. Lo que pasa es que la eficiencia no la puedes ver de inmediato. O sea, en estos medios sí la puedes ver. O sea, la puedes medir muchísimo más de cómo medías la eficiencia en el otro. Porque aquí tienes muchísimos KPIs, desde mi punto de vista, que lo puedes tener a través del medio digital de lo que tenías a través de los medios masivos. Porque los medios masivos,
¿qué nivel de segmentación podías tener cuando ibas a difundir? Mucho muy desperdicio. básico, muy básico. Lo básico. Sí. Entonces, ahí, Demografía, básicamente. Entonces, ¿qué te daba? Había mucho desperdicio. ¿Qué masividad te daba? Sí, El exactamente. reporte que te arrojaba, ya No. hasta se me olvidó el nombre de AGB. del aparatico, el televisor que teníamos en todo el país. Sí. Tenías un nivel de Pero segmentación. sabías luego, hacías estudios de recordación de tu marca y tu marca salía muy recordada. Sí, pero a lo Pero mejor... ese también pero- estudio era diferente. También Claro, era muy acotado. no, y Sí. aparte el que es otra parte, yo creo que de evolución en todo esto. Tu marca pasaba a ser recordada, pero no sabes si pasaba a ser recordada con el mensaje que tú querías que te recordaran. Porque eso era una realidad. Claro. Mi marca puede ser recordada, pero no con el objetivo que yo quería. Claro. Porque yo tenía Si la yo oportunidad de soy capaz- solamente... Claro, pero si yo soy capaz de que yo sé que Juan es consumidor de mi marca y John es consumidor de mi marca, pero dentro de lo que yo ofrezco como marca, a ti te interesa más una serie de contenido y a ti te interesa más otro, soy mucho más eficiente si a ti te doy solamente lo que tú quieres, Claro. lo que tú quieres consumir y a ti también. Eso lo puedes hacer y logras muchísimo más eficiencia. Que yo Y- creo que lo que decía John de si sentenciar la muerte de la masividad, yo tiendo a pensar más al lado que sí, pero con un único mensaje. Yo creo que lograr masividad con un solo mensaje, yo creo que eso hoy en día Pero está contraindicado. No, hasta ni es pero inteligente. a mí se me ocurre imposible otra y no tiene cosa. sentido. A mí se me ocurre otra cosa. También la combinación de ambos, porque puede ser que tú quieras lograr masividad para a lo mejor un único mensaje. Al Pero posicionamiento eso de es la marca. a lo notoriedad, mejor. eso es O sea, notoriedad de no- la marca. Es claro, pero a lo mejor en un momento dado lo requieres. Lo necesitas o lo quieres, o sea, o es tu estrategia. Y después puedes pasar a algo un poco más. Claro, porque a lo mejor el posicionamiento que es transversal lo quieres masivo con todo el mundo, pero a lo mejor la ventaja que tú le ves es diferente a la que yo le Ok. veo, o el interés o el atributo es diferente y ahí es donde personalizo. Bueno, y también el estado en el que esté la marca. El Pero ciclo de vamos a vida. hacer- Tú puedes- ejercicio. claro, porque tú puedes estar lanzando una marca y tú dices, "Coño, yo nada más quiero que por lo menos sepan que yo lancé una marca que se llama tal y es una marca de esta categoría. Pero Por lo vamos a menos la hacer, gente permítaseme hacer este ejercicio Dale. de hace muchísimos años. Una marca X, para no mencionarla, pero una marca que habló de la felicidad por muchos años y de manera muy masiva. De la felicidad. Dice, "Ver, hablar de la felicidad y abordada desde un ángulo, de manera masiva. Entonces tú decías, ok, en ese momento, que además es una campaña que corrió por muchos medios masivos, tú decías, pero es que ese ángulo que ellos están hablando de la felicidad, porque lo que significa felicidad para mí es muy diferente de lo que significa felicidad para John y muy diferente. porque En este estamos- momento tiene que ver con una buena carne. hoy para el mundial. Bueno, lo mismo que o- significa el concepto de hoy- calidad. Claro, Exacto. calidad. ¿Qué significa calidad? Exacto. Entonces, en ese momento, luego hubo muchos, y existen, están disponibles de esa marca, en esa campaña en específico, donde tú decías, es que por haberlo abordado de un solo ángulo, un concepto tan abstracto y tan individual como es la felicidad, generó mucho rechazo. O sea, generó mucho rechazo en muchas personas. Porque ese statement de felicidad que tú me estás vendiendo no es realmente lo que significa la felicidad para mí. Años después, esta misma marca utiliza esa misma estrategia en la tecnología disponible hoy en día. Y donde yo sí puedo hacer que mostrarle a John La que felicidad la a mí es- felicidad ¿qué que a significa? él le importa y a Juan mostrarle la felicidad y los resultados son absurdos. Ah, no, pero es que esta campaña llegó a 2 millones de personas y aquella a 50. Sí, pero esta fue mucho más efectiva. Porque realmente existió esa conexión emocional que aquella no tuvo. Sí, lo que pasa es que tal vez en ese momento no tenías la posibilidad de fragmentarla. Claro, de fragmentarla. Entonces a lo mejor te ibas... el mismo estudio de lo que generó rechazo, me imagino que lo habrán hecho para lo que generó aceptación. Mm. Entonces a lo mejor habrán usado a través de algún estudio un concepto de felicidad que fuese un poco más Estándar. estándar para más personas, porque no tenías la posibilidad de segmentarlo y poder decir, o sí, segmentar tal cual, que es felicidad para cada quien. Esa posibilidad la tienes hoy. Entonces yo creo que la pregunta es muy tricky porque mueren o no los medios masivos. Yo creo que es un debate súper profundo. Más que los medios, la masividad. La masividad. Sí. Bueno, yo creo que puede aplicar también. ¿Muere o no la masividad? Yo creo que es súper debatible. Tomar una postura firme es duro porque va a depender de muchas cosas.
Y la primera cosa de la que yo creo que puede depender es, bueno, de qué categoría, qué consumidor estás tratando de atender o de servir, ¿no? ¿Seríamos capaces de recordar en el corto plazo una campaña masiva? Reciente. Hace O sea, rato porque lo estaba pensando hace yo te rato. puedo recordar muchas, por ejemplo, obviamente si nosotros vamos a pensar en las grandes campañas masivas, bueno, o sea, recientemente acabamos de hacer un festival de comerciales de la historia de Venezuela y bueno, y Sí. comerciales como Posetas Más y todo, por una cantidad de frecuencias, es una campaña que todo el mundo tiene notoriedad de esa campaña. Totalmente. Esa campaña hoy es imposible de hacer. No, A ese nivel de notoriedad. yo creo que no. Que, Yo creo que el no es posible. 90% del país sepa recordar esa marca y esa canción. Bueno, imposible no, pero yo creo que la inversión... Va a Sí, ser significante, exactamente. Yo lo digo imposible Pero por la bueno, inversión que tiene que hacer. ante la realidad, o sea, siendo práctico, ante la realidad imposible de poder ejecutar. Lo que pasa es que ahí eso fue tiempo, frecuencia, bueno, Sí. y también implícito el tema de inversión, pero a lo mejor muy diferente a lo que puede ser una inversión de hoy, por lo que hablamos antes, el tema de la atención nada más. Exactamente. Ahí, hace un rato mencionabas la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene como varios sectores. Y a mí me interesa el lado del marketing, porque el lado del marketing, cada vez que nosotros hablamos de marketing y publicidad, pareciera ser el lado fancy de la creatividad, la fotografía, la dirección de arte, ese lado que suele ver el consumidor. Pero el marketing, diría yo, corrígeme, el gran trabajo de marketing está escritorio adentro, números, penetraciones, data, analizar el consumidor. ¿Cómo es tu visión ahí en ese lado de tu área de trabajo del marketing que tiene que ver con la posibilidad de oportunidad de desarrollo de un producto, que tiene que ver, oye, yo simplemente podría crecer el negocio simplemente no por publicidad netamente, sino por distribución? ¿Cómo veo el precio? Que puede mover muchísimo las variables. ¿Y cómo ves la inteligencia artificial afectando ese análisis de inteligencia? Bueno, yo creo que de aguas adentro, yo creo que ahí está lo verdaderamente fascinante del marketing. Yo creo que lo verdaderamente fascinante del marketing está en lo que tú acabas de decir, en el análisis, en el desarrollo de estrategias, en el conocimiento del consumidor, cosa que no es lo que la gente necesariamente ve. Lo ve en un producto final, pero lo que está atrás del producto final lleva un proceso, un desarrollo de estrategias, iniciativas, esfuerzos de estudios, conocimiento para poder llegar a algo. La inteligencia artificial viene a brindarnos la oportunidad de tener una bastante mayor certeza o capacidad de analizar información, de generar tendencias, de generar posibles escenarios, de evaluar posibles alternativas. O sea, yo creo que viene a facilitarte y a darte una visión clara de los distintos escenarios, de la realidad del consumidor, que te van a ayudar eso va a ser como que te van a ayudar a que tú termines de diseñar algo, porque también hay que ligarlo con otras cosas que no necesariamente la inteligencia artificial te va a dar. Entonces yo creo que ahí es donde sí va a estar el tema de la inteligencia artificial, en ese apoyo, en esa ayuda, en esa capacidad que vas a tener en el tema del tiempo. O sea, yo creo que, claro, obviamente, el tema del ahorro. Más ágiles. Muchísimo más ágiles, porque lo que antes te llevaba. Procesamiento de data. Procesamiento de data, lo que antes te llevaba X número de tiempo, ahorita va a ser bastante más reducido. Entonces vas a tener también la posibilidad de tener diferentes visiones del desarrollo de la estrategia que vas a estar haciendo, porque parte de la inteligencia artificial te puede dar un sector, parte te puede dar otro sector, cosa que humanamente a lo mejor hubiese sido imposible. Entonces te va a abrir nuevos horizontes que no necesariamente con los análisis tradicionales le pudiste haber llegado. Yo creo que ese va a ser como que el eje principal de lo que puede aportar. ¿Qué tanto pesa eso en tu rol de tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas a esa área del marketing en tu desempeño de rol? Al del análisis y todo eso. Al análisis, entender precio, entender distribución, ¿cuánto pesa? Yo creo que hoy en día no. Desde hace muchísimo tiempo, por lo menos en este país donde nosotros hacemos vida y desarrollamos la estrategia, pesa muchísimo. Claro. Pesa bastante más. Inclusive se ha visto una diferencia importante en lo que pesa en los últimos años a lo que pesaba anteriormente. Anteriormente podías tener más posibilidad no de equivocarte, pero de ser un poco más osado al momento de desarrollar iniciativas, al momento de desarrollar estrategias o ejecutar iniciativas. Tenías muchísimo más oportunidad en todo. En inversión, en no perjudicar tanto a la marca si algo salía mal. Hoy te castigan muchísimo más. Te castigan muchísimo más y hoy tienes que estar realmente seguro de que, seguro o medianamente seguro de que algo va a ser exitoso. Entonces, ese trabajo yo creo que pesa
cada vez más, o está pesando mucho en los últimos años. Porque después de ejecutar sí lleva su tiempo y es obviamente un gran factor de éxito la manera como desarrollas tú la parte final o cómo llevas al mercado lo que te llevó tanto tiempo a analizar y pensar. Yo creo que... Pero yo creo que lo otro tiene ahorita bastante más peso y bastante más importancia. Imagínate tú hoy en día, hoy, por la realidad que nosotros vivimos, que te equivoques en el precio. Total. Ante esta realidad, ante esta diversidad de No, que todo es tan competidores, cambiante. todo tan cambiante, Sí. algo que parece hoy obvio, mañana te puede generar unos resultados terribles o favorables. Entonces, son variables que llevan muchísimo análisis y que hoy en día pueden cambiar de un día a otro de manera drástica y recoger no es tan fácil. Creo que es complicado. Bueno, garantía de éxito, aunque pases 95% del tiempo en eso, vas a tener más garantía, pero no, nada te va a dar seguridad. Hay una frase que acabas de mencionar y que yo creo que nos une a nosotros tres, que creemos profundamente en que mientras más conozcas los hábitos de tu consumidor y mientras más conozcas el diarismo de tu negocio, hay más posibilidad de éxito en los objetivos que te quieras trazar. Y 100% coincido en el tema de que de esa visión estratégica, no en front-end, lo que está detrás, en esos pequeños cambios de estrategia que tú logras detectar, un pequeño cambio de hábito o un pequeño movimiento de precio que tengas que hacer o de distribución, te pueda cambiar el negocio por completo. Esas anécdotas a mí me encantan. Y con tantos años de experiencia que tú tienes, me gustaría ver y escuchar si hay alguna anécdota que puedas compartir. Porque yo recuerdo, y esto la primera vez que lo escuché y dije, no, esto es mentira y es verídico, y después que, bueno, ya eso se sabe que es un caso de éxito real, es el famoso caso que hay con American Airlines, que en su momento ellos tenían que hacer una campaña y estaban metidos en problemas de facturación y ventas, y realmente el cambio vino por alguien analizando el modelo de negocio, que es el famoso caso de las 2 aceitunas. No sé si lo conocen. Sí. Que es el caso donde, bueno, ellos se dieron cuenta que multiplicaba los costos. Que tener 2 aceitunas en los martinis a una tenía un impacto dramático, pero dramático en el negocio. Y esos años que lo aplicaron fue la campaña más exitosa o el movimiento estratégico que tuvo que hacer la marca más exitosa para que realmente una marca como American Airlines pudiera sobrevivir una etapa dura en su momento. Esa anécdota a mí me fascina porque no es el comercial que se hizo, no, sino realmente fue un entendimiento del negocio real y un cambio que tú dijeras, ¿en serio? O sea, por una aceituna. Sí, yo llegué a leer titulares de una aceituna salvó a American Airlines. Entonces, ¿hay alguna, en tantas marcas que has manejado, hay alguna estrategia, puede ser de marcas locales o externas, que tú hayas de manera personal, con tanta experiencia que tienes, decir, a mí esta experiencia, este caso que vi aquí, me llama mucho la atención y que nos lo puedas compartir y de repente debatir sobre eso? Mira, reaccionando, pensando en un caso sin nombrar marca, Sí. yo me acuerdo hace muchísimos años, una marca aquí en la compañía, en donde, por ejemplo, la unidad de venta era una caja de, no sé, me acuerdo, 20 unidades. El producto tenía una venta, un ejemplo de 10 unidades. Con el hecho de entender que esa unidad de venta para determinados segmentos de clientes costaba mucho por el desembolso. No lograbas tener presencia ahí. Simplemente lograr dividir la caja en 2 y lograr tener que la misma caja sirviera de exhibidor en ese segmento de clientes hizo que la marca pasara de vender 10 a vender más de 100. Entonces, es muy relevante porque no tuviste ni que cambiar el producto, no le agregaste ningún tipo de elemento diferente a lo que tenía originalmente. Empezaste a atender un segmento nuevo de clientes o lo empezaste a atender de una mejor manera o pusiste el producto ahí a disposición de un grupo objetivo muy relevante por darle esa oportunidad
al cliente de poder tener el producto y lograste ese resultado. Bueno, obviamente no fue de un día para otro, Claro. pero empezar a hacer eso sí sirvió a que se empezara a tener el crecimiento en ventas y después obviamente pudiste darle inversión, pudiste estar en algún medio masivo y lograste ese efecto. Ese a mí me llama muchísimo la atención porque no generaste o sea, no fue un cambio radical dentro de la estrategia que tú tenías, sino con simplemente saber, conocer cuál era la variable que te podía hacer que las ventas despegaran, lograste ese efecto tan relevante. Y las ventas crecieron absurdamente. Absurdamente. Exactamente. Bueno, que tú logres eso en un periodo corto muy tiempo es muy relevante. Yo creo que hay otros que pueden ser un poco más fáciles de suponer que han sido movimientos de precios. Entonces, como les decíamos antes, equivocarte en el precio puede ser muy crítico, pero desfavorable o favorable. Okay. Entonces sí hay varios ejemplos también donde tú logras tener un producto. Variar el precio de un producto te puede lograr unos resultados increíbles, donde tus análisis iniciales no necesariamente lo proyectaban así, y sin que logres tener un cambio en lo que realmente la gente perciba en lo que es el posicionamiento del producto. Entonces, pueden haber cosas que con mucho análisis o estudio de lo que pudiera estar pasando, logras un efecto muy radical sin necesidad de tener ni inversiones importantes ni cambios radicales que sí le pueda dar mayor justificación a lo que está pasando en el desempeño del producto. Volvamos al deporte. Que hay como, de lo que decía Kevin al principio, había como algo interesante porque yo lograba identificar que él decía el rol de la transformación desde el patrocinio, que no significa que deja de existir. No, obviamente no. A la utilización de celebrities, que creo que en Venezuela lo utilizamos bastante poco, no solo en el deporte, sino en general. Tú ves las marcas a nivel global, utilizan celebrities para todo, nosotros casi no lo hacemos. Probablemente hay un área de oportunidad. Pero luego al rol de que yo no, viste, la típica asociación de que si yo estoy viendo la Champions League o estoy viendo el fútbol, estoy con un grupo de amigos consumiendo el producto. Pero luego ya no es esa ahorita. Por ejemplo, una de las marcas que me trabaja y maneja está vinculada al corredor, al tipo que está practicando el deporte. Otra de las marcas que maneja Kemen está vinculada al tipo que juega pádel. Es decir, no solamente yo quiero estar como que el espectador del deporte, sino el que lo juega, que es un poco la reflexión que hacía al inicio a Kemen. Eso obviamente hace de que no tiene que ser entonces profesional el deporte, porque si es profesional estás hablando de 7 personas y tener una marca masiva no va a tener impacto. ¿Por qué el corredor? ¿Por qué el pádel? ¿Por qué ser parte de la vida de ese atleta en una marca que necesariamente no tiene que ver con... O sea, yo no pienso que una bebida alcohólica, una cerveza en específico, es un producto que yo consumo para ser atleta. Pero es que no necesariamente estamos hablando de atletas. Bueno, es que yo creo que ahí empieza la gran diferencia, lo que tocas decir. Es si va a estar presente en la vida del atleta en la práctica del deporte o voy a estar presente en la vida del atleta en su experiencia con el deporte. Claro. Y entonces ahí empiezas a hacer algunas segmentaciones, unas fragmentaciones, porque si me voy al deporte profesional, entonces va a ser muchísimo más complicado. Pero es que el deporte deriva en muchas cosas. Entonces tú tienes que ir desde nuestro punto de vista a la práctica del deporte también de alguna forma masiva. Entonces tú agarras hoy en día el running, como que tú acabas de decir, y entonces te metes en la experiencia del corredor. Entonces, si hay una conexión real, de una posibilidad de conexión real de una bebida alcohólica, por lo menos en el caso de la cerveza, porque también hay que considerar qué tipo de bebida alcohólica eres, ¿no? Porque la cerveza está en un tipo de bebida alcohólica de baja graduación, e inclusive dentro de las cervezas tienes diferentes grados de graduación alcohólica, y hay algunas que son un poco más afines, que encajan un poco más en el estilo de vida. Y de hecho has visto cambios. O sea, eso sí a nivel un poco mundial. Entonces ves el desarrollo de cervezas 0.0. Ves el desarrollo de cervezas bajas en calorías. Entonces ahí empiezas a ver que tratan de conectar a través del estilo de vida de esas personas, en donde el correr es un factor importante para ellos. Entonces tengo que entrar, tengo que conectar ahí. No necesariamente en la práctica, pero sí en la experiencia. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ahí veo que hay una justificación para celebrar o una recompensa por lo que logré.
o por lo que hice. En un tema muy personal. Porque no estás cayendo es que el que ganó. No, es que una de las cosas más agradables que hay, y le puedes preguntar a cualquier corredor, es la celebración después Totalmente. de haber corrido alguna carrera. Que ahí hay dos emociones muy fuertes. La celebración y además la parte funcional que te quiero. Claro, aparte, la hidratación. La hidratación. Sí, la hidratación. Sí, y aparte, claro. entonces tú inclusive te puedes apalancar en algunos de los factores que son necesarios post carrera que te lo puedo brindar. Porque yo no estoy peleado, yo no estoy reñido con la práctica del deporte. Pero me ubico en la experiencia del corredor, en donde la celebración es un tema importantísimo y sí cuadra dentro de la experiencia. Lo mismo pasa en el pádel. Pero entonces, bueno, claro, ahí tienes una diferencia de qué marca y qué producto se adapta más. Yo creo que esa es la clave. Porque sin duda alguna. Yo creo que el consumidor es hoy en día muy, muy ágil en decir, ¿qué hace esta marca aquí? Sin duda no es coherente. Obviamente no puede ser forzado. Sí. No puede ser forzado en estar donde no eres parte. O sea, ni que es oportunista. Un oportunista y también con el producto indicado. Porque tú puedes ser parte, pero hay veces que se ve bastante más forzado que no. En el pádel pasa igual. El pádel, el boom del pádel, que pasa a ser un deporte practicado por muchísimas personas, pero es un tema social importante también. Entonces, en la parte social, obviamente, tenemos la cabida, la totalidad de la capacidad, tenemos cabida 100%. Entonces, no estamos en la práctica per se, pero sí estamos en la experiencia. Entonces, yo creo que eso pasa a ser, es lo fundamental, y sí pasa a ser de una forma muy natural, porque inclusive la persona que está en la parte más radical, sobre todo en el running, que necesitas bastante más preparación por exigencia física, no vas a entrar a la persona que sí se lo está tomando desde un punto de vista en donde no tiene cabida, ni que me digas lo que quieras, ni que porque eres una bebida alcohólica, bueno, está bien. Yo tampoco voy a ver ahí una oportunidad de negocio, porque también tiene que ser algo que te dé una oportunidad a ti, pero para conectar, pero también tienes que tener una conexión y tienes que tener al final que te complemente alguna estrategia que tienes de negocio ahí. Entonces, esa es la relación que yo veo que pueda tener las marcas en la práctica del deporte. Entonces, tienes que tener una gran diferencia de a qué atleta o a qué practicante de ese deporte te vas a dirigir y cómo lo vas a hacer. Entonces, ahí entra el inicio de esta conversación, en el tema de la experiencia, pasa a ser un tema fundamental. Yo ahí quiero profundizar en esa palabra. Porque si yo les pido a ustedes dos que definan en una frase muy, muy corta, muy diferente a la introducción que yo hice, que dice de Kemen, en una frase muy corta, porque ya he recibido 2, 3 personas que dicen, ¿por qué cuando los marqueteros hablan de experiencia de marca, qué significa realmente una experiencia, ser parte de la experiencia del consumidor, experiencia en general? Ya se empieza a volver un commodity. ¿Qué significa para Kemen? ¿Qué significa para John? Realmente una experiencia de marca. Bueno, voy a dejar a Kevin quejar que queremos escuchar, pero yo lo voy a hacer muy sencillito. Es cuando la marca habilita que tú vivas algo que si la marca no estuviera, no lo hubieras vivido. O sea, hay una atribución de emociones dura. Sí, y que si, por ejemplo, no está X marca en el estadio de fútbol, yo no hubiera vivido el batear yo en la grama. Es decir, me hizo vivir algo que yo no había tenido la oportunidad de vivirlo si esa marca no estuviera. No, totalmente de acuerdo. Yo iba a usar, si me decías una sola palabra, es vivir. Es vivirla. O sea, yo creo que es el habilitador para que a lo que tú te estás exponiendo sea diferente. Pero sea diferente desde el punto de vista de que tú esperas o que tú estás o tienes la expectativa de que eso suceda. Yo creo que es una vivencia de forma positiva de algo que no hubiese pasado si no hubiese estado la marca presente. Y cuando la marca te habilita a vivir eso, es más probable que generes un recuerdo que simplemente te exponga. Porque, sin duda alguna. Porque una cosa es vivir y otra cosa es ver. Sí, cuando la marca logra ser parte de la vivencia que tiene el consumidor, vas a ser mucho más recordado, memorable y vas a tener una asociación muchísimo más directa con esa marca. Yo lo veo mucho por ahí. Cuando tú entiendes los hábitos y realmente logras insertarte en ese ritual. Por ejemplo, el pádel. El after pádel. Bueno, el after pádel es un momento natural para yo sentarme y tomarme unas birras. Entonces, cuando la marca logra entender eso y hacer eso, potenciar ese momento, que ya para mí como consumidor y como jugador es natural, es muy poderoso. Pero es que yo creo que ahí caemos en eso, porque la marca puede estar presente.
Y eso puede ser un ejemplo también. Pero depende de cómo esté presente. Lo que te hace vivir, ahí es donde se genera la experiencia. Porque tú puedes correr una carrera, cruzar la meta y de repente ves ahí que hay cerveza. Por decir una bebida, cerveza, porque estamos hablando de eso. La marca estuvo ahí. ¿Generó una experiencia? No necesariamente. Si tú cruzas la meta y la marca te ofrece la posibilidad de una medalla de la marca, de que tengas un recuerdo de la carrera a través de la marca. O te manda un mail con todos tus datos medidos. Te manda un mail. Te invita a un encuentro con los corredores que hicieron el mismo tiempo que tú. Estuvieron en este tiempo, te invita a la experiencia de conocer a algún invitado que vino que te llama la atención porque estás en el mundo del running. La diferencia. Eso no lo olvidas más nunca. La diferencia es brutal. Es brutal. Y luego hay un hackeo del sistema que es el siguiente. Sí, el deporte tiene de manera natural, por ejemplo, el softball, el béisbol. Tienen de manera natural un post-party. O sea, la referencia que te acabas de poner, un pádel aquí cuando termina el pádel, sí, que es un momento de consumo. Yo no voy a promover el momento de consumo porque ya está natural. Yo voy a promover que vayas a jugar pádel. Total. Porque si yo sé que después que tú vas a jugar pádel, tomas cerveza, yo lo que necesito hacer es que tú vayas a jugar pádel. Claro. Entonces mi promoción y mi activación de marca es vente a jugar pádel. Entonces te doy todas las herramientas para que juegues pádel porque después vas a consumir. Entonces aumento la probabilidad de consumo. No, y otra forma importante es que yo también, a lo mejor hay que tener un concepto de experiencia amplio. Lo que yo considero, o conceptualizo como experiencia, no es algo que pasa puntual. Por ejemplo, ahorita, volviendo al tema de CAF, yo no me conformaría con que la experiencia de una marca sea solo el día de la carrera. Es el journey, el acompañamiento claro, completo. porque aparte si tú corres CAF, es muy probable que tú seas un corredor habitual. Entonces, ahí empiezo yo a generar una serie de activaciones, actividades, iniciativas en donde voy a estar contigo, voy a hacer que vivas la experiencia, pero de ti como corredor y no solo la experiencia de una actividad específica. Porque después de CAF viene Caracas Rock, viene otra 21K Nike. De hiperevento, viene Nike, viene otra cosa. Entonces, ahí es donde yo tengo la oportunidad de conectar contigo y hacerte vivir la experiencia de Juan Carlos como corredor. Como corredor, no en la carrera. Porque no, porque es que ya tú estás en un estilo de vida. Exactamente. Que te va a llevar a que vas a correr. O sea, vas a correr diferentes carreras. Y es más creíble. Entonces, claro, porque no es algo puntual. ¿Cuándo algo es creíble? Cuando es constante. Claro, porque que yo esté contigo en una carrera y no te vuelva a ver hasta el próximo CAF. Sí, exactamente. No, vale. Es una toma de oportunidad, claro, no un posicionamiento. No, es que ahí puedes caer. Inclusive es que tú lo que hiciste fue patrocinar CAF. Exactamente. Porque estuviste presente ahí nada más. Entonces, eso para mí es súper relevante. Entonces, ese es el tipo de iniciativas que te construye valor. Y es a través de experiencia, porque ahí no estoy haciendo... Después lo puedes ligar con otras cosas, pero yo te engancho ahí. Y ahí vivo contigo toda la experiencia de ti como corredor, ¿sí? O de ti ligada al deporte. Yo creo que ahí es donde se genera lo más poderoso que puede tener una marca con su consumidor, que es cuando empieza a generar lazos emocionales. Claro, pero es que romper eso es muy difícil. Estamos hablando desde el punto de vista del deporte, pero eso pasa en la vida de las marcas en general. O sea, lo que pasa es que en las ferias pasa eso. Totalmente. Claro. Y ojo, y en cualquier aspecto de una marca, la marca tiene que estar contigo. Te tiene que conocer. Que si estás cambiando. ¿Sabes? ¿Cuáles son tus necesidades? Ahí estás. Lo que pasa es que ahorita estamos enfocados en el tema del deporte y la carrera en particular. Pero es básicamente extrapolar eso a todo. Entonces, esas son el tipo de iniciativas que nosotros estamos tratando. ¿Cuánto pesa, Kevin, analizar el comportamiento del consumidor para ofrecerle algo o anticiparse? O sea, me quiero montar en la frase esta de Steve Jobs que decía que la gente no sabe lo que quiere. Sí. O sea, ¿cuánto pesa? Es que la gente ahora quiere esto, entonces por lo cual voy a sacar... la gente no quiere alcohol, entonces voy a sacar una cerveza sin alcohol porque es un comportamiento masivo que ya está sucediendo. O voy a generar una idea que no la está leyendo el consumidor, es más difícil de aprobar. Sí. O sea, no veo data, pero tengo la visión de que esto es lo que va a pasar. Yo creo que hoy en día para nosotros es más probable irse por la primera, por diferentes cosas. Yo creo que hoy es más esforzarnos en entender realmente las necesidades del consumidor, porque yo creo que hay muchas necesidades no cubiertas. Entonces, creo que todavía nosotros tenemos muchísima oportunidad en movernos en ese plano antes de
empezar a averiguar qué es lo que ¿Qué puede funciona? romper el comportamiento, la conducta del consumidor, algo que todavía él no sabe que existe. Hoy en día en este mercado creo que tenemos muchísima oportunidad de conocimiento del consumidor para realmente darle algo que podamos tener como resultado de análisis y de datos y de olfato y de sentido común. Que eso me hace pensar, que uno dice, porque a mí me emociona, obviamente responder al consumidor es porque viene de un insight, entonces tu probabilidad de éxito es superior. No. Pero hay cosas que tú dices, bueno, este año a mí me motiva demasiado esta idea. Obviamente a mí que me motiva, a mí este año me motiva muchísimo un proyecto que tenemos alrededor del mundial. ¿Qué hay este año para ti, Kevin, que tú digas, esto no me quita el sueño que quiero quiero hacer que suceda y no sé si va a suceder? Hay un proyecto alrededor de ahí, no necesariamente un lanzamiento de una marca, sino, oye, quiero saber más de esto, quiero conocer más de esto para mejorar mi performance en marketing o el performance de las marcas. Pero de lo que quiero saber en términos generales del mercadeo. Sí. Yo creo que el tema de inteligencia artificial todavía para nosotros es una inquietud. Sí, bueno, yo te lo hablo de forma personal y siento que es una inquietud para todos. Yo creo que es un tema muy relevante y yo creo que por lo menos también en lo personal, y lo hemos hablado varias veces, para mí, entender muchísimo mejor las eficiencias de los medios digitales y el tema de inversión, el tema de desempeño de las campañas y de todas las actividades que hacemos en medios digitales, porque creo que hay que profundizar muchísimo en eso. Vamos a meternos un poquito ahí. Vamos a meternos un poquito ahí. Vamos. Porque, por ejemplo, ayer vi la noticia de TikTok que dice, TikTok cambia su visual de analytics y ahora no solamente quiere apuntar a la venta, sino quiere apuntar a lo que te enamora el contenido o las cosas. Y esto a dónde va, donde vamos teniendo la discusión es qué difícil es entender de una plataforma que la visualización es importante, pero si la visualización dura un segundo no tiene sentido. Qué difícil es entender la plataforma que si dura 3 segundos, pero realmente comprende el mensaje. Qué difícil es entender que si lo compartió, cómo se vincula, lo va a recordar después. Qué difícil es entender esas variables para poder traducir el éxito o no éxito de una campaña. Y yo incluiría qué difícil es entender cuando tú empiezas a analizar ese tipo de variables y después, cuando todavía no las tienes resueltas, te dicen, es que ahora nos vamos a enfocar también en esta variable. Sí. El ejemplo que tú acabas de poner de TikTok. Entonces tú dices, yo todavía siento que nosotros tenemos muchísima oportunidad de entender lo que tú estás diciendo. La implicación de las visualizaciones, de los compartidos, de TruePlay, de todas los KPIs que ven. Sí, de las variables, los KPIs que medimos ahí. Pero de repente en la mitad del camino te dicen, no, es que ahorita el algoritmo no solo se va a enfocar en esto, ahora sino viene en el contenido. En el contenido. Entonces, ¿cómo engancho con algo que no? Porque es demasiado rápido. Entonces, obviamente no nos vamos a quedar en el análisis de la tecnología y paralizados a ver qué hacemos mientras logramos deducir eso, pues no lo vamos a poder deducir. Pero sí creo que tenemos, y lo hablábamos el otro día, la semana pasada, esta semana, ¿no? Sí. Sí hay un espacio todavía de entendimiento en el análisis de esas variables que creo que debemos profundizar en términos generales en el marketing. Yo creo que el negocio de todas estas plataformas, desde que nacieron hasta hoy y en los próximos 30 años, si algo no va a cambiar, es que su negocio es la atencionalidad. Sí. O sea, ese es su negocio. Y es lo que queremos nosotros como marca, porque yo creo que el consumidor preste atención a lo que yo le quiero decir. Claro, bueno, entonces, donde esté la atencionalidad, quiero estar yo. Bueno, como dijimos antes, uno de los grandes retos es la atención. Exactamente. Pero obviamente estas plataformas están haciendo todos estos grandes cambios porque ya los primeros 3 segundos ya no me interesan. Ahora van a hacer 5 y después van a hacer 7. Y ahora ves a un TikTok imitando o tratando de imitar el éxito del algoritmo de YouTube, donde YouTube ahora te exige 30, 40 minutos. O sea, lo decía nuevamente, lo cito a él porque, a ver, es el creador de contenidos más importante del mundo. MrBeast que decía, hace 2 años mis videos promedio eran de 12 minutos. Ahora tienen que ser de 27 minutos. Es decir, porque ya él sabe que en la plataforma donde está desarrollando, la gente es más ávida a dedicarte 30 minutos si hay un vínculo construido. Entonces yo sí creo que aunque salgan nuevas variables, aunque salgan nuevos algoritmos y cambien, al final lo que nosotros tenemos que entender es cómo utilizamos esas variables para utilizarlas a nuestro favor para garantizar que la gente realmente me vea y se quede viéndome constantemente. ¿Cuántas variables ha sacado Meta en los últimos 2-3 años nuevas? Solo 15 variables nuevas. Claro, y yo creo que algo también importante es
el tener claridad o entendimiento de que no va a ser una receta. De Sí, también claro. cuándo. Y no única, no Claro, forma. por eso no va a ser una receta. No. Entonces, el entender cuándo es mejor la utilización o los valores de algunas variables para algunas iniciativas y cuándo no. Porque también nosotros tendemos a... No es exactamente igual, pero por lo general uno arranca diciendo como que teniendo la misma mezcla, como que la misma, más o menos el core de lo que uno hace en las redes o cómo inviertes, se puede mantener. Pero el entender que dependiendo, o sea, obviamente tenemos diferencias de cuál va a ser tu objetivo y qué vas a hacer, pero creo que podemos tener todavía mayores diferencias en cuanto a qué necesitas dependiendo del objetivo que tú tengas en un momento dado con una marca. Pero O sea, yo no sí sé, creo, pero yo sí no- creo que hay un nivel de maduración. A ver, yo la primera vez que escuché este término se lo escuché a Mosseri, o sea, el CEO de Instagram, el año pasado, cuando él hablaba de métricas banales. Métricas banales. O sea, sí, bueno, hay un tema de las métricas banales y luego está todas las nuevas métricas que están sacando. Y cuando hablaba de métricas banales, hablaba de las métricas, el me gusta, el vista, comentarios, compartido, que son relevantes. Sí, son relevantes. Pero yo sí creo que hay un nivel de madurez en la industria de entender que estas métricas son importantes, pero hay un nuevo set de indicadores que realmente te están hablando de unos cambios de hábito profundos del consumidor, más allá de esta primera capa. No, a eso me refiero, a los segundos que estás nombrando. Ese entendimiento, esa diferenciación ahí, para mí yo creo que puede ser Por ahí hay un camino. hay un tema. Pero el tema es que mientras no logremos la atribución, vamos a estar navegando entre variables sin consecuencia. ¿Qué quiero decir con la atribución? La única razón por la que hacemos publicidad, cualquier marca, es para aumentar la venta. Es la única razón. Sí, tú puedes aumentar la venta Mediano, largo y corto plazo. aumentando el brand, el awareness, aumentando el top of mind, pero la única razón El es objetivo vender. del marketing es vender. Mientras nosotros no podamos atribuir que esta acción en concreto ayuda a las ventas de tal manera y esta otra de tal manera, todo va a ser pensar de una manera abstracta. Y eso se puede lograr en la atribución, sobre todo en transacciones que se logran finiquitar en un funnel digital totalmente o en ciertas cosas, pero no necesariamente estamos todos parados allí en ese momento. Es decir, si yo coloco 5 bolívares en Meta, logro vender 3. Si yo coloco 7 bolívares en Google, logro vender 20. El momento que logremos eso es donde realmente vamos a entender la optimización y el valor de la variable. Bueno, por cada 20 me gustas, yo vendo 10, ya entiendo cuál es el valor de la variable. Entonces, a la atribución de eso me va a poder impactar mejor el sentido de la variable. Mientras tanto, en el medio, estamos asumiendo que si una persona ve visualización y le da me gusta, le gustó el contenido, por lo cual si le gustó el contenido, lo va a recordar y si lo va a recordar, está en una de sus opciones de compra y puede ser que lo compre. Es más estadístico. Y abstracto. No, sin duda. Ahí yo te tendría la pregunta. ¿Tú crees, o sea, qué posibilidad de poder atribuir ves tú en Yo tengo la respuesta, en este mercado, bueno, no sé si diferencia con otro, pero por lo menos el que conocemos, en este tipo de iniciativas cuando tienes tantas variables fuera y de mayor peso que influyen en la venta a lo que estás haciendo en medios digitales? Henry Ford. La mitad la hacemos para... La mitad funciona y la mitad no. Sí, yo creo que aquí más de la mitad no estaría como incógnita, No, pero ¿no? yo pondría digital, Ahí lo está, digital pero sí. entonces pero yo sí creo que no vamos a tener la respuesta, pero sí creo que podemos tener alguna orientación. Sí. Que no necesariamente sepamos que esto fue exitoso porque atribuimos la venta a esto, pero que tampoco estemos, o sea, yo creo que hay un espacio demasiado grande como entre la atribución y tener algunos indicadores más profundos de decir, este es el camino. Pero esto que comenta John ahorita de este funnel son unos indicadores Que incluye precio, distribución. bastante reales. No, claro. Yo pondría una variable sobre la mesa que es first party data. Es decir, que es que yo hoy pase de decir, ¿sabes qué? Yo tengo 700,000 personas que cuando pongo este tipo de mensaje no solamente me ven 3 segundos, sino se quedan 40. Pasar de eso, de decir, bueno, y además estas personas cuando pongo el anuncio otra vez le dan clic y visitan mi página. No solo eso, sino esas personas
quiénes son. Claro, Es decir, pero tú tienes que lograr que esa persona después compre Es que y por que eso- pueda seguirlo monitoreando. La única manera que puedes hacer eso es que no dependas de las variables de las plataformas terceras. Que tú tengas tus propias No, Juan, variables. pero mira lo que pasa. Por ejemplo, eso pasa si yo voy a comprar, ponte una entrada para un concierto que lo hago en línea. Sí, sí. Claro, Pero eso. si yo me compro una cerveza en el Sí. abasto de mi papá, Ujú. ¿cómo vas a traquearme que yo porque vi ese mensaje me fui a comprar una cerveza? Yo me acordé cuando tú estabas ahorita hablando, Juan, de un ejemplo que nos dijeron ustedes cuando estábamos con todo este tema del análisis de este tema, que fue el tema del cine. Ajá. Yo creo que ahí, como dice John, que él nombró entrada a un ahí concierto. ahí el pero círculo es. yo en vez del concierto te diría entrar al cine. Ujú. Ahí, bueno, muchísimo, aunque no totalmente, más controlado que lo que puede ser atribuirme la venta de una cerveza. Entonces, por eso voy, en las categorías que estamos hablando, no, pero sí puede haber algo, o que puedes tomar Sí. como ejemplo y tratar de ver qué suele pasar en algunos indicadores, algunas variables que en un ambiente controlado pueden generar un resultado. Entonces, a lo mejor por lo menos ahí empiezas con unos niveles de comparación y unos niveles que te puede dar alguna luz por lo menos de inicio. Ojo, no estoy diciendo que no lo hagamos. No. Obviamente lo hacemos y sí tenemos indicadores, pero lo que sí estoy diciendo es que tenemos espacio ahí para Ahí es donde yo creo para que avanzar. hay una oportunidad inmensa. O sea, en el mercado, o sea, en la No, industria, estoy hablando en del la industria mercado, en sin duda general. alguna. Porque yo sí creo que cada vez estamos acercándonos más al tema de las atribuciones un poco más específicas. Sobre todo, volviendo al tema de la inteligencia artificial, no solamente te ayuda en el procesamiento de grandes datos, sino te ayuda a predecir comportamientos. Entonces yo creo que ahí hay oportunidades. Bueno, pero tú es así, Juan, que tú, si bien es cierto, no puedes medir que este señor fue al abasto a comprar la cerveza porque vio este post. Lo que puedes sí saber es que si tú hiciste una batería de posts en este día, aumentó la visita En este grupo de en los personas. pisos de venta y cuando no hiciste publicidad no aumentó. Entonces ahí eres un empírico, pero ya tienes una observación diferente. Es que ese es el tipo de conclusiones a las que yo me refiero. Sí. Sacar algún tipo de conclusiones que sí Claro. las puedas tener en base a algunas conductas o algunos hechos reales. Que veas de la gente que estuvo expuesta o que sí estuvo expuesta a algún tipo de iniciativa de estas Mira, en el mundo de la medios gastronomía digitales. sucede, Kevin, algo fantástico, que es cuando algunos restaurantes tienen buen éxito y buena estrategia de contenidos en redes sociales, cuando ponen un contenido en redes sociales, el restaurante se llena. Y eso es lo único que hacen. Entonces ahí claramente Directo. hay una atribución directa de me gusta, like, compartido, de cuando digo esto en redes sociales vendo. Y eso sucede. Es decir, las redes sociales venden. Claro que venden. Ahora, es diferente a cuando tú tienes una masividad tan importante de un producto donde 30 millones de personas lo consumen. Quería comentar el tema de lo complicado que es este mundo de lo que estamos hablando, que es que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar y podemos trabajar bajo un brief, bajo una campaña, bajo una idea, una ejecución perfecta, una filmación espectacular, hacemos la campaña, compramos medio y llegamos a 2 millones de personas. Y nosotros nos volteamos en marketing y le decimos al cliente, estamos felices en lograr un éxito y tal. Y de pronto sale cualquier contenido generado por un usuario que agarra en la categoría de cerveza, agarra una cava, la levanta, en la cava hay una corneta gritando cualquier locura, tal, y ese post tiene 7 millones de vistas, 3 veces más de lo que nosotros hicimos con presupuesto, especialistas, estrategas, que ese es el toque de humildad brutal que nos dan las redes sociales. Y tú luego le dices, vamos a defragmentar lo que hizo ese usuario para ver qué hizo y vamos a contárselo al cliente para hacerlo. No podemos, porque no tiene una cantidad de infracciones que no es el código, no es como hablamos y tal. Pero ese éxito es buenísimo y atribuye muy bien para la marca. Me vuelve a tener esas contradicciones que tengo yo en todos los días de mi vida profesional. Sí, bueno, ahí empiezas a meterte en otros terrenos que no necesariamente vamos a poder definir y decidir Pero aquí, es que yo veo diferente. pero son reales. No, pero pero es diferente es el una contenido realidad. generado por marcas Es que al contenido generado por usuarios. No, que el contenido generado por usuarios, además está demostrado que las atribuciones que las grandes marcas han tenido son incalculables. O sea, eso ahorita, podemos abrir cualquier marca, no solamente cerveza, la marca que tú quieras, sobre todo las love marks. La cantidad de millones de visualizaciones que ganan diariamente por sencillamente la conexión emocional que tiene un usuario con este producto y que le quiere, o sea, para él se siente orgulloso cuando él pone ese post y por eso es tan genuino y tan humano que no respeta ningún código, que viaja solito por las redes sociales. por eso estamos parte de este tiempo hablando de la atencionalidad que es grande en los retos del marketing, porque ¿cómo logras tú desde el manejo de la marca
lo que logra alguien ajeno. O sea, él sí captó muchísimo más la atención. Sí, sí lo hizo. ¿Por qué? Porque lo hizo, no sé, de manera orgánica, se sintió más identificado, no lo hizo a través de la marca, que es otro tema que yo me pongo a ver, un poco chamos no siguen ninguna marca. Seguro. Ninguna marca. Sí. Es que no Pero tiene nada se que enteran- ofrecerle. Pero no tienes nada que ofrecerle. Mejor. Como marca, no Sí. has logrado tener la capacidad de ser lo suficientemente relevante para que te follow. Por no un, te tema de, sigo. por un tema de tono, No manera. te sigo, pero te consumo. Claro. Y sé lo que está pasando, sé lo que ofreces, pero no me lo estás diciendo tú de forma directa. Entonces la atribución que yo puedo tener de esa marca la estoy logrando, lo que decías tú, pero a través de terceros o a través de Exacto. cosas que están pasando que de alguna manera u otra sí lograron conectar conmigo. Cuando Ibai Llanos agarra una arepa Ujú. y saca la harina pan, el nivel de impacto Bueno. que tiene ese post, no esperado, no deseado y no generado, versus cualquier campaña previa que haya hecho harina pan, no la actual que está espectacular, que me encanta, por cierto, es una locura. O sea, Y con Maltín fue igual. y con Martín fue Tal igual. cual. Impresionante. Tal cual. Y con otras marcas de Venezuela que lo va a Totalmente. pasar. Bueno, cuando Raguayana menciona Nestí en la Cota 1000, o sea, el impacto que tuvo eso en esa marca fue absurdo. Claro, entonces ese tipo de cosas tú dices, nosotros que estamos en el lado de la comunicación, que somos especialistas, que vivimos de esto, no tenemos la capacidad de tener ese impacto. Entonces la comunicación y el marketing llegó a un territorio muy particular. Pero eso se puede orquestar. Se puede orquestar, se puede ha orquestar, orquestado. Exactamente. Y yo me Exactamente. pongo a pensar ahorita que nos paseamos también por la evolución del marketing, a lo mejor de los medios también. Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que antes se lograba mayor conexión a través de las marcas? Yo tengo un punto de vista, que es, hay casos que sí. O sea, hay marcas que lograron conectar de manera masiva con un mensaje correcto. Lo que siento que pasó ahorita que hizo que las marcas fueran más personales es que se bajaron de esa palestra gigante donde tú allá me hablabas y eras omnipotente y omnipresente. Y ahora estamos par a par hablándonos juntos y me escuchas y yo te escucho. Entonces la relación cambió y esa relación se hizo tal vez más cercana, por lo cual es más potente. Pero en el pasado hay demostración de marcas que sin tener la interacción y esta forma tan paralela de hablar, desde mi punto de vista, en el pasado hay marcas que lograron un nivel de poder en la influencia del consumidor muy poderosas. Y podemos hacer referencia de marcas que están presentes en la vida del consumidor, en la esencia de la vida del consumidor, que va más allá de la interacción que sucede en los últimos tiempos. Podemos hablar de los Colgate, podemos hablar de la misma harina pan, podemos hablar de esas marcas que en el marketing pasado lograron una relación con el consumidor que es inexplicable. Y Lo que yo creo que, pensando en voz alta, yo creo que ahorita tenemos un consumidor muchísimo más exigente. Yo creo eso. Y yo creo que hemos perdido... Que lo complica bastante. Sí. O sea, que complica eso bastante porque también el nivel de ruido que hay, el acceso a Es que información yo y voy a eso es pero infinitamente mayor en la actualidad, en donde se hace muchísimo más complicado, junto con la exigencia del consumidor, por uno de esos, por ese como uno de los motivos, lo hace más complicado. Lo logra, sí, pero Es muy difícil lograrlo. es muy difícil. Yo cito al Johncito. Yo cito a Dave Chappelle, que es este humorista que nos encanta a nosotros, y él tiene un especial en Netflix que es maravilloso. Y él en medio de su rutina se detiene y habla con una persona del público y le dice, ¿qué edad tienes tú? Y le dice, no, 27 años. Y dice, tú eres un insensible. O sea, tú eres un insensible, te voy a explicar por qué. Y no conozco tu vida, no conozco tu contexto, no conozco nada de ti. Te estoy viendo y que estás aquí, pagaste para ver mi show. Pero tú eres un insensible. Te voy a contar por qué. Hoy en día, o sea, cuando yo tenía tu edad, habían 5, 10, 15 cadenas de noticias. Cuando mucho, en el mundo. Y cuando explotaba un problema en algún país, todos nos sensibilizábamos por eso que está pasando. Tú hoy abres tu TikTok y ves 20 noticias buenas, 15 malas y vas así y ninguna te importa. Y ves algo negativo que está pasando y ninguno te importa. Es decir, porque tu nivel de sensibilidad ha disminuido muchísimo por la cantidad de contenido que tú consumes. Tú no sabes lo que es realmente sufrir una noticia a nivel global. Y yo creo que eso mismo pasa con la conexión emocional con las marcas. O sea, en ese momento tú tenías 20, 30, 40, 50 de las cuales marcas hablando y de las cuales 5 hacían comerciales que la botaban de jonrón. Que además en la competencia de comerciales que nosotros hicimos recientemente nos dimos cuenta que la publicidad venezolana es una cantidad de joyas infinitas. Pero
Hoy en día estás compitiendo contra 500 marcas al día. Marcas personales de Venezuela, marcas personales de afuera, marcas masivas locales, marcas masivas de afuera. Entonces, mi nivel de sensibilidad, el yo decir, yo voy a darte a ti 30 segundos de mi tiempo, hoy, mañana y pasado, es un trabajo complejo. Y yo creo que viene dado en el aporte de valor constante que esa marca da en los diferentes puntos de contacto que tienes. Entonces, la relación es compleja y La va relación es basada súper- en el acceso a información. Y va a ser más Yo tengo complejo. 2 cosas más para terminar. Una es una rabocochino Ajá, ya sé. Coño. y es esta. Bueno, las dos son medio rabocochino, diría yo. Y es esta. La Vinotinto. Las marcas que desde que tú lo ves y la Vinotinto. Ahí hay una relación potente con un deporte, probablemente el deporte más masivo del mundo, más tal vez probablemente, a mi sensación es que el segundo deporte más importante en Venezuela después del béisbol. Teníamos un momento muy importante para conectar con consumidores con la Vinotinto, aprovechado por muchas marcas, con una expectativa que teníamos una emoción de hype y luego cayó. ¿Cómo gestionar una marca que está alrededor de la Vinotinto? ¿Cómo evaluar ese proceso que vivió y el proceso por vivir? Bueno, yo creo que tú nombraste una palabra ahorita clave. Tú nombraste aprovechar. Yo creo que esto no es una cuestión de aprovechar. Porque efectivamente, como tú lo dices, cuando estamos en las buenas, ¿cuántas marcas no patrocinaron a... Estuvieron ahorita al lado de la Vinotinto? Categorías que tú en la vida hubieses sospechado Así Que es. tenían o rol ahí. imaginado que no, nosotros hemos apoyado a la Vinotinto, o apoyamos a la Vinotinto. Yo creo que esa palabra es clara. Yo creo que el apoyo por ejemplo, a la Vinotinto no tiene que ser un tema de oportunismo ni de aprovechar. Yo creo que tiene que ser un tema De compromiso. de compromiso Y de coherencia. y de coherencia y de consistencia y que tiene que obedecer algún propósito que tengas tú como marca, no a ninguna oportunidad que tengas. Entonces, no va a estar nunca atado a las buenas y a las malas. Es a las buenas y siempre. Es en las buenas y siempre. Pero es así. Y así lo he demostrado, no las marcas comerciales, por lo menos como algunas marcas comerciales de la empresa donde yo trabajo, de Polar. O sea, tú ves, han estado totalmente, pero inclusive eso va más allá. Va un compromiso de la compañía. Es que yo creo que ahí es donde encuentras la Entonces, coherencia. Claro, es que ahí es donde está la coherencia, la Exactamente. consistencia. Entonces, a nosotros obviamente nos hubiese encantado, pero como venezolanos. Primero como venezolanos, no como Empresa. no como empresa ni como gerente de la marca de Pilsen que pueda apoyar a la Vinotinto o de cualquier otra marca del grupo que apoye a la Vinotinto, como venezolano. Claro. Pero eso yo creo que no va a variar si yo apoyo más o menos a la Vinotinto. En términos de compromiso. Claro. Obviamente tú tienes una realidad. Si la Vinotinto no va al mundial, entonces yo no voy a invertir en el tema de la Vinotinto en el momento. O sea, sí voy a invertir en que yo voy a estar presente porque el deporte y la Vinotinto es parte del ADN o parte de lo que yo tengo definido como propósito de marca. Eso es uno de los pilares que atiende mi marca. Entonces lo voy a hacer indistintamente de la realidad o la situación que esté en la marca. Pero bueno, tú puedes variar los niveles de inversión, obviamente. O los niveles de ruido, porque Los niveles de ruido, hubo me un refiero, sí. momento, hubo un momento post-eliminación que comunicar en ese momento era complejo. Claro. Entonces nosotros hemos buscado cómo, a través de nuestra marca, apoyamos a la Vinotinto, pero con un propósito o con una estrategia de marca. Y ahí nosotros particularmente utilizamos a Salomón Rondón Claro. como vínculo de nuestra marca con la Vinotinto, pero por un tema estratégico e iniciativa. Entonces, nosotros seguimos con eso. Entonces, tenemos iniciativas con él como participante de la Vinotinto y como la Vinotinto en general. Y nos pudiste haber visto cuando ganamos, cuando perdimos, se acabó el mundial, se acabó la eliminatoria, vamos a seguir. Entonces, ese es el vínculo que uno tiene que tener con algo que te mueve la marca. O sea, no porque estamos bien o porque logramos algo puntual. Claro. Yo nos hubiese encantado que la Vinotinto se hace, pero esta fue la eliminatoria donde tuvimos chance. Pero ¿cuántos años lleva la Vinotinto? ¿Cuántos años llevamos nosotros construyendo sobre la Vinotinto? Toda la vida la Vinotinto. Es que yo creo que ahí le da coherencia a la conversación que hemos tenido, porque como venezolanos, como consumidor de fútbol, como seguidor de la Vinotinto, yo creo que esa conexión emocional que uno va a tener con esas marcas que realmente estuvieron en esta fase donde
casi se logra y van a seguir estando en el proceso que viene, yo creo que la gente valora muchísimo Claro, eso. pero Porque es creíble. Es que exactamente, es que tú lo dices como un conector. Exactamente. Esto es un conector con el consumidor venezolano. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a estar. Así es. ¿Tenías la segunda rabo cochino? El otro rabo cochino es más rabo cochino todavía, que es, yo advierto que yo no estoy aquí tomando ventaja de nada, pero hace ratico dijimos que el consumidor deja de tomar alcohol y que la gente en sí. Y entonces mi pregunta concreta es, ¿para cuándo la cerveza cero, Kevin? Bueno, nosotros siempre estamos evaluando lo que está pasando en el mundo. Pero Heineken la sacó hace 5 años primero atrás. cervecero. Sí, pero puede tener unas realidades diferentes. Nosotros, no necesariamente el momento de tener un producto en un país es el momento de tenerlo en otro. Nosotros podemos tener mercados totalmente diferentes, el mercado cervecero obviamente, y ahí puede haber una tendencia, pero también te puedo decir, en el caso 0.0 o cualquier otro caso, la realidad de consumo de una categoría en un país puede ser diferente a la realidad de consumo, obviamente, pues es y diferente a la realidad de consumo en otro país. El estado que puede, el estado de la vida del consumidor o la necesidad que puede tener un consumidor de cerveza en este país hoy en día puede ser muy diferente a la que puede tener en otro país. Que lanzar un producto tiene que obedecer necesariamente a un tema de tendencia en el mercado, en algunos casos sí, en algunos casos no. Lo haces estrictamente en forma de inicio para que tenga un retorno el tema de negocio. A veces sí, a veces no. Si ves a largo plazo, sí, porque esa sí es la tendencia, eso sí. Esa es la tendencia de consumo y ha crecido muchísimo. Y si tú quieres estar en la generación Z, a nivel general, es el camino. Versus años anteriores, 20% más o menos, con menos consumo de alcohol en esa generación. Así es. Entonces, bueno, tengo que tratar de que mi marca esté conectada ahí. Si lo tengo que hacer a través de este tipo de productos, bien. Conclusión, no te puedo decir una fecha, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos evaluando cuáles son los momentos indicados para tener los productos que mejor se adapten a las realidades y necesidades de consumo, por lo menos ahorita, en el mercado venezolano. Pero obviamente evaluado, pensado, esperando el mejor momento para tenerlo. Y cerrando aquí ya más como personas. No, vamos a hablar como amigos. Como corredor. Yo no como me jugador ahí. de fútbol. No, Sí, tú juegas fútbol amateur. Lo he visto montando patineta. Háblame. Ha hecho su esfuerzo con el correr, pero bueno, tenemos que ajustar algunas cosas. Campeón del torneo de mayores de 50 de fútbol en el centro portugués. No. Bueno, y ahí se juega full. Ahí se juega. La cerveza cero, esta cerveza sin alcohol, realmente es un producto que ustedes han consumido. Sí, pero no va a responder a mi target etario. Porque mi target etario le importa cero la cerveza cero. No le encuentra sentido. Su cerveza es su cerveza. O sea, cuando terminamos a fútbol, ahí todo el mundo termina tomando cerveza. Bueno, yo la he consumido como prueba y como pero para ver diferencias y como evaluación constante de lo que está pasando en el mundo y esa adaptación. Pero aún como corredor, en tu caso, yo sí te considero corredor élite. Bueno, 3 horas. No, pregunta. No. ¿Va para 3 horas? No, vale. No, pregúntale. ¿Cuánto hizo el chequeo el fin de semana? No, en 30 minutos. No, está bien. No, 30 kilómetros, digo. No, volvamos. Estoy lejos de ser élite. Como corredor apasionado. Sí, ha sido corredor y sí. ¿No la piensas en incorporarla por el estilo de vida saludable? No he visto esa necesidad. O sea, no llego a ese extremo de vida saludable. Creo que puedo tener un balance perfecto entre lo que me puede ofrecer una cerveza con alcohol. Claro. Estrictamente de la graduación alcohólica. No me he ubicado que esa sea una de las razones por las cuales me vea tentado a consumir cerveza sin alcohol por el tema del corredor. Me vería más tentado más como estilo de vida a lo mejor general. Y no tan atado al deporte, porque tampoco uno no es un atleta de élite y tampoco uno es un consumidor de cerveza que dice, mira, el consumo de cerveza realmente me va a afectar a lo que yo quiero lograr como corredor, porque uno también tiene el tema de la moderación. Entonces, no creo que el consumo de la cerveza en las cantidades, frecuencia que uno lo hace, tenga algún impacto en algo que me perjudique como en mi estilo de vida saludable. Porque mira, el dato que me llamó la atención es un dato de una investigación. Lo que sí, disculpa, lo que sí te puedo decir es que en los grandes maratones, la cerveza, hay cerveza sin alcohol. Tú cruzas la meta y la cerveza tiene alcohol. Presente.
Está presente. Y tiene alcohol. Y tiene alcohol. Y ahí están los élites. No sé si se la toman, por lo menos en cámara, no sé. Pero la gran cantidad de gente, y si me he fijado por trabajo y porque me gusta el consumo de cerveza post carrera, no post carrera horas, no, post carrera cruzando la meta es grande, pero es con alcohol. Déjame comentar esto para conectar con esto para que puedas avanzar en lo que vas a comentar tú. Que es que me llama la atención, por el caso de Heineken, que tiene la cerveza 0.0. Sí. Bueno, Que- y un montón de marcas. Y un montón de marcas más, pero específicamente Heineken cuando abordó la Fórmula 1, que es uno de sus patrocinios, decide abordarla cuando entiende que la Fórmula 1 está creciendo en el GNC. Dice, el mensaje y el producto que voy a promocionar en la Fórmula 1, y lo hacen en las películas, lo hacen en diferentes espacios que están hablando en ese territorio, lo voy a hacer con mi producto que no tiene alcohol. Entonces me encanta ese ejemplo, porque es entender, oye, y ya en la Champions también. Sí, La cerveza que está promoviendo la Champions 0.0. Sí. Hay veces que lo hacen por lo que tú estás diciendo, hay veces que lo hacen porque es la única manera de poder estar presente por restricciones en el medio. Pero lo importante es que en casos como Heineken, ves que también lo hacen por oportunidad de negocio, por lo que está pasando en el mercado de cerveza. Porque tú ves el empaque, ves algunas campañas comunicacionales y no están en esa, están en otra. Están en que estás en la vida social, puedes seguir teniendo vida social, puedes disfrutar si no quieres consumir alcohol, pero te dan la oportunidad. O sea, tienen una estrategia de marca muy diferente a déjame solo estar acá por estar visible en algunos espacios donde si no lo hago de esta manera no lo puedo estar. Entonces, si ves una estrategia coherente y ves un producto que responde a una estrategia de negocio por lo que está pasando en el mercado. Tal cual. Viste que la palabra coherencia ha salido en varios territorios de la conversación. Bueno, ¿no? y es tan coherente. Es que a veces uno cree que está presente todo el tiempo y te das cuenta que hay que estar pendiente de que se cumpla, ¿no? Te hacía la pregunta porque nuevamente utilizando es tan coherente así que hay un dato que me llamaba mucho la atención de una investigación de una inteligencia artificial, estos deep research que se tiran, donde cuando le hablas de las cervezas sin alcohol y la cerveza 0.0, decía que para el 2027 se proyecta un crecimiento del 3% solo en el 2027, o sea, para final del 2027, y se lo atribuía mucho al crecimiento, si bien el running tiene muchísimo tiempo de moda, pero en los últimos 2 años, 3 años, yo siento que hubo otro empujón muy duro, no solamente en Venezuela, a nivel global. Y mucho de ese crecimiento se lo atribuía al corredor no profesional. O sea, mucha gente corriendo otra vez por moda, por pertenencia a los clubes de running que obviamente explotaron nuevamente a nivel global. Las aplicaciones, la cantidad de aplicaciones que hay hoy en día para hacer grupos de corredores también es muchísimo. Y mucha de esa gente ha adoptado el tema de la cerveza sin alcohol y 0.0. O sea, mucho de ese crecimiento se lo atribuye al corredor no profesional. Habría que ver porque esa realidad, o sea, no es la que está aquí presente en Venezuela. No, un poquito lo que tú decías, cada mercado es particular. Claro, porque es que aquí tampoco hay una presencia de cerveza 0.0. Sí, claro. Claro, las grandes marcas no ofrecen las grandes marcas locales, pues. Yo creo que tiene mucho que ver con las generaciones jóvenes y cómo la incluyen en su estilo de vida. Yo creo que hay algo importante. Yo lo creo que el gran insight de esta parte de la conversión es gran oportunidad con este crecimiento del running para los médicos de rodilla. que ya hicieron su negocio con el pádel, exactamente. Hicieron todo su negocio con el pádel. Pero bueno, y solo para cerrar también con ese tema, también hay un importante para nosotros es entrar en lo que cada vez está teniendo más auge también, que es el running social. Porque entonces tú ves muchísima gente corriendo ahorita, pero lo hacen como parte de lo que es vida social. Entonces ves muchos clubes que tienen su sesión de running y después tienen todo el tema social que está alrededor. Pero eso está teniendo muchísimo auge aquí. Entonces, esa es como otra arista dentro del running, pero desde un punto de vista totalmente diferente. Si corres carreras, corres aquí. Si ves, Kevin, si vieras el running como marca, todo eso es experiencia de marca. Exactamente. Y tienes que ahorrarlo todo. Tú ves España, bueno, tienes un montón de temas de running social que después de las carreras o corres media hora y después tienes toda una experiencia en torno a eso que puedes tener unas oportunidades terribles ahí. Es así. Kevin, qué chévere conversar contigo, aprender y escucharte siempre es un placer y que hayas venido aquí a nuestro espacio de conversación es maravilloso. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. No, vale. Gracias a ustedes. Yo de verdad
todas las conversas que tenemos en todos los espacios. En verdad las disfrutamos mucho. En el que hacemos vida, las disfruto también muchísimo. Sí. Muy agradecido de haberme invitado. Y bueno, de verdad que sí quisiste evadirlo, pero dame tu tiempo. Dime tu tiempo. ¿Qué estás proyectando? 3 horas y media. Para acá, 3:40. En el tiempo de maratón. 3:40. No, yo sí, por debajo de 4. Pero bueno, creo que voy a estar por debajo de 4. Ajá, y tu chamo corre, Sí. el CAF. No, Lo va a correr. Coño, Se lesionó. estaba súper preparado y lesionó. venía de tremendo Chicago que corrimos ahorita hace unos meses y se lesionó y bueno, está pendiente del alta médica para ver si le dejan por lo menos correrlo. Eso para otro episodio, pero qué brutal el tema del running, como en ese bonding social familiar también, ¿no? No, eso ha sido increíble. Increíble, ¿no? Eso ha sido como una activación ahí espectacular con él. Y lo hemos hablado también en algún momento, de lograr ese punto común de conexión que te permite, porque llega un momento que la relación, bueno, no tienes esos puntos, ¿sabes? Esos puntos comunes que hacen que sí puedas tener como Conversaciones más... sí, una relación un poco más sí, conectada en cuanto a un tema. Esto es impresionante. Aparte, el running es algo que como que envicia, ¿no? Dicen que, Sí es. que genera como un tipo de hormonas que te pone adicto. El deporte de la felicidad. Yo no sé, hay otros términos ahí que he leído también que... Vamos a hacer 42 kilómetros haciendo Asociados podcast. a eso. 42 kilómetros haciendo podcast. Coño, ¿ustedes qué han hecho? Que no, que si Yo no podcast quiero- en la le estoy cumbre. diciendo, vamos a Que hacer si podcast corriendo. en el podcast corriendo. Podcast corriendo, hacemos No. 42 Mira, yo kilómetros. creo que yo voy a ser el único que si se hace Tú una corrías, carrera. tú corrías. Yo corría, Tú pero corrías. yo hoy día me corro 42 y llego después de Michael Meramé. Yo soy John Da Silva, @John Snacks en Mi Instagram. nombre es Juan Carlos Martínez, Juan Sofá en todas las redes. Chao. Nos fuimos, ¿no?